Ustedes, amados hermanos, déjenme decirle que siempre lo decimos y es de reconocerlo, amado hermano, que el hecho de que estamos aquí es una victoria que el Señor nos da. Porque cuántos allá afuera dicen estar agradecidos, pero no hacen ese esfuerzo que usted y yo hemos hecho, porque en nuestro interior hay algo que nos insta a darle gracias a aquel que da la vida, salud y fuerzas. Amén. Así que el Señor pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes, la vida de los niños, así como también la vida de mis pastores por allá donde andan. Amén. Para seguir adelante con nuestro servicio, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, y lo invito a que abra su Biblia allá en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, su capítulo 17. Amén. Vamos a meditar un momento en este capítulo 17 del libro de Hechos. Amén. Vamos a darle lectura del 17 en adelante, su versículo 1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, de mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando a una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Vamos a orar, amados hermanos, por esta palabra, y que sea el Señor quien hable a través de mis labios. Amén. Soberano y buen Dios que habitas en tu trono de gloria, en este momento, Señor bendito, me vengo presentando delante de ti, Señor. Señor amado, yo te ruego, Padre celestial, que tomes, Señor amado, el control de mi vida. Padre bendito, toma el control de mi corazón, de mi pensamiento, de mi boca, para que seas tú, Señor amado, quien hable a tu pueblo. Es tu pueblo, es tu iglesia, Señor. Es tu pueblo que tiene la necesidad y la sed de aquella palabra viva, de aquella palabra que edifica. Padre bendito, en este momento me quito yo y que seas tú teniendo el control, Padre amado. En el nombre de Jesús me declaro útil en tus manos, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor bendito. Aleluya, gloria al Señor. Puede sentarse, amado hermano. Amado hermano, en esta hora vamos a meditar sobre este segundo viaje que el apóstol Pablo hacía durante él predicaba el evangelio. Fíjese, amado hermano, que en esta hermosa lectura que vamos a meditar, nos enseña mucho, amado hermano, en una de que nos insta a poder imitar a este gran apóstol, a predicar a su palabra. El apóstol andaba predicando la palabra, pero déjeme decirle que en este capítulo 17 podemos ver muchas cosas. Una, de que él estaba cumpliendo el mandato del Señor de predicar su palabra. Pero
resulta que allá en el lugar donde él andaba, no todas las personas están dispuestas a aceptar lo que él predicaba. Incluso habían unos que no les gustaba lo que él predicaba y dice que se rebelaban y involucraban a más gente para hacerle la guerra al apóstol. Entonces, amado hermano, pero esto no era acto de que deshabilitara a Pablo y que decir, no, pues no quiere, sino Pablo iba y buscaba otra manera para seguir predicando el evangelio. Hoy en día, amado hermano, la iglesia de Cristo hace lo mismo. Nosotros andamos predicando el evangelio en diferentes formas, con nuestro testimonio. Incluso que si se nos presenta una oportunidad de hablar con alguien y vemos y sabemos que esa persona no tiene el conocimiento de Dios, nosotros venimos y les presentamos al Cristo que presentaba Pablo. Pero déjeme decirle que aquí yo puedo entender en el capítulo 17 en adelante que Pablo se presenta, dice la palabra, con los hombres que enseñaban. Pero estos hombres no aceptaron lo que Pablo les decía, la verdad del evangelio que él les presentaba. Entonces corrieron a Pablo, lo sacaron de allí. Pero Pablo va y alrededor de la ciudad de ahí, de Tesalónica, déjeme decirle, amado hermano, que dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, dice, a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Le estoy leyendo en el verso 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos. Mire, amado hermano, hoy en día lo que Pablo anteriormente vivió, hoy en día este mundo lo está viviendo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que son dejadas llevar por lo que les dice alguien, sin tan siquiera ellos tomarse el tiempo de examinar y de investigar si es realidad lo que la persona le está diciendo. Ahora sí, como dice la palabra del Señor, un ciego guiando a otro ciego. Pero ya en esta orilla del pueblo donde Saulo llega, dice que esta gente sí recibe la palabra, pero no se quedó con recibirla, sino dice las escrituras que empezaron a escudriñar. ¿Será cierto lo que me está diciendo este? ¿Será que no nada más me está echando mentira? Pero no, dice que dándose cuenta ellos que sí era cierto, dice la palabra, que empezaron muchos a creer en el evangelio que Pablo les presentaba. Pero como siempre, amado hermano, el enemigo no se queda con los brazos cruzados, porque inmediatamente dice la palabra, dice que en el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron también que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a la multitud. Mire, amado hermano, aquí está hablando de una gente de que eran los que le hacían la guerra a Pablo. Hoy en día, amado hermano, nuestro deber de nosotros es el mismo de Pablo, porque la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos el evangelio
a toda criatura. Pero déjeme decirle que cuando usted y yo testificamos y hablamos de Dios, presentamos al Dios vivo, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados o no va a venir a querer a felicitar al cristiano. No, le va a hacer la guerra. Va a empezar usted a pasar por procesos duros, por dificultades, en consecuencia de lo que usted está haciendo. Aunque usted no esté haciendo nada malo, sino lo contrario, usted va a estar haciendo lo bueno, que va a ser predicar la palabra. Pero de una u otra manera, la palabra nos enseña que vamos a ser atacados. Porque a Pablo no lo atacaban por hacer cosas malas. Era por presentar el evangelio de salvación. Entonces, dice la palabra que todavía Pablo predicó allí, y cuando llegó esta gente a hacerle persecución nuevamente, él se fue a otro rumbo. Se fue a otro rumbo y dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Verso 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros: parece que predica de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí, amados hermanos, Pablo se había ido a otra aldeíta que seguía, pero allá se fue a encontrar con otro grupo de gente que estaba entregado a la idolatría. Y dice que el espíritu de Pablo se enojaba, le daba coraje de ver cómo la gente vivía en su ignorancia. Déjeme decirle, amado hermano, que hoy en día esa idolatría sigue regada por todo el mundo, y el Señor, en su amor y misericordia, de una u otra manera le habla al hombre y le hace entender que ese camino que conduce a la idolatría no es bueno, no lleva a nada. Porque el único que nos lleva a una salvación va a ser aceptando el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo estaba enojado de ver cuánta gente. Pablo pasa por ese lugar y quizás miran que toda la gente tenía un altar para cada dios que él adoraba, que ellos adoraban. Quizás tenían al Cristo Negro, a Judas Tadeo, cualquier tipo de ídolo que usted y yo conocemos que la gente adora allá afuera. Pero pasa algo muy bonito, de que a pesar que tenían, dice la palabra, no se lo digo yo, ahorita lo vamos a leer, que tenían los aposentos de dioses de oro, de plata, de bronce, esculturas de madera, de yeso, de todo. Pero al final también tenían un altar con un letrero que le decía: el Dios no conocido. Y muchos de los que no adoraban a todas las clases de ídolos siempre tenían evidencias de que adoraban al Dios no conocido. Entonces Pablo viene y les dice: ¿saben qué? Me he dado cuenta
de que hay unos de ustedes que le adoran a un Dios que no conocen, pero quizás no lo conocen, pero ahora vengo yo y yo se los vengo presentando quién es ese Dios al cual ustedes no conocen. Amén. Para que usted me entienda, amado hermano, vamos a leerlo, para que vean de que estamos hablando la palabra del Señor. Esta gente había entendido por ignorancia las palabras que identifican el Evangelio, porque allí en el verso 20 dice: pues traes a nosotros, le dicen, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Fíjese, amado hermano, que hoy en este mundo se vive mucho de eso, en que hay mucha gente de que le interesa escuchar algo nuevo y seguirlo, pero algo que no lo comprometa a nada, algo que no lo presione a vivir una vida en santidad. Entonces esta gente así estaba viviendo. Ellos estaban acostumbrados a oír cosas nuevas, pero ignoraban lo que Pablo predicaba. Ignoraban lo que él les decía. Dice el verso 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, y en todo observo que son muy religiosos. Esa gente era muy religiosa, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, alimento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. De la vanidad sean semejantes, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte de la imaginación de los hombres. Mire, amado hermano, en lo que hemos leído, les dice a ellos que ese Dios a quien Él les viene presentando, le dice que es un Dios grande, no comparado a como la imaginación de ustedes, que esa divinidad la puedan comparar con oro o con plata o con bronce o con madera. No, Pablo les viene diciendo que ese Dios a quien Él le presenta en ese momento es mucho más grande. Pero ustedes, dice, no lo conocen, porque adorando a esas imágenes, ustedes, dice, andan como ciegos. Pero si queriendo ustedes poderlo conocer,
aunque estén ciegos, pero un ciego, hermanos, si vemos un ciego, él lleva su bastón y va tocando si hay algo en que pueda tropezarse. Ahora Pablo le dice, aunque ustedes siendo ciegos, pero si hacen un esfuerzo y tocando lo puedan palpar y poder decir, este es. A ese Dios les presentaba Pablo, al Dios que ellos no conocían. Pero le dice, mire, amado hermano, por eso yo le decía que en esta escritura podemos encontrar en nosotros primeramente, los que estamos en el Señor, el ánimo y valor para predicarle el evangelio a aquel que anda como esta gente, ciega, sin saber a dónde ir, sin saber a quién pedirle socorro. Porque mucha gente está equivocada pidiendo socorro, pidiendo ayuda a cualquiera de estos ídolos que hoy nos habla la palabra aquí. Y déjeme decirle, amado hermano, que nosotros que leemos la palabra del Señor podemos entender. El diablo es astuto. Mucha gente está engañada porque, un ejemplo, yo he escuchado muchos y aún testimonios de gente que dice que le pidieron su milagro a la Guadalupe y creyeron y se los dio. Y déjeme decirle, amado hermano, que eso es posible. Es posible. Es posible, ¿por qué? Porque la palabra a mí me lo dice. La palabra a mí me lo dice, ¿por qué? Porque en aquel momento, cuando Jesucristo fue tentado por Satanás y que él le dijo, mira, todo esto te voy a dar, porque todos estos reinos a mí me lo fue dado. Yo te lo doy si postrado me adorares. Él se lo prometía al Señor. Por eso es de que hoy en día el diablo engaña a la gente. El diablo le provee. Es más, el enemigo provee para que el ser humano no llegue tan fácil a un entendimiento de que necesita de Dios. Porque usted no me deja mentirle. Cualquier gente que tenga dinero, que lo tenga todo, este corazón no tan fácil va a reconocer que necesita de Dios. No, pues va a decir, pues yo lo tengo todo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Por eso dice la palabra que el evangelio es predicado a los pobres, porque somos nosotros los que lo entendemos. El que lo tiene, el diablo lo va a tener cegado. No va a poder discernir que el hombre y la mujer necesita de Dios. Amén. Ahora viene, amado hermano, algo que me impacta mucho. Yo meditaba anoche en esta palabra. Dice en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Le dice Pablo a esa gente que estaba engañada en adorar los ídolos. ¿Saben qué? Dios los vio. Dios sabe todo lo que están haciendo. Pero Él va a pasar por alto esta ignorancia. Porque para el hombre es una ignorancia estar perdido. Dice, va a pasar por alto toda esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces el Señor hoy dice, está bien, ya hicieron lo malo, está bien, ahora sí, como dijo el dicho aquel, borrón y cuenta nueva. Pero ahora dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces el Señor aquí
está hablando algo, pero muy interesante, algo que le pongamos atención, tanto nosotros como también para que ya después, sabiéndolo, sepamos el peligro que corre la gente que anda sin Dios y sin esperanza. Porque el Señor quiere de que primeramente uno deje la vida ignorante que llevaba para que uno venga a conocer la verdad y llegar a un arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento, amado hermano? Porque está escrito de que va a haber un día en que vamos a entregar cuentas. Va a haber ese día cuando el Señor, que hoy en día es nuestro abogado que nos defiende, en aquel día, acabamos de leer ahí en el verso 31, que Él va a ser el juez. Y allí en ese momento, amado hermano, déjeme decirle que va a ser duro para aquel que ha estado endureciendo su corazón y ha querido seguir viviendo en esa vida ignorante, porque en aquel día, aquel que le presentaba el evangelio de salvación, en aquel día Él lo va a juzgar. Y hoy en día, déjeme decirle, hay mucha gente que ignora, amado hermano, que hay algo más después de la muerte. Hay mucha gente. Es más, hay gente que si usted le dice que después de la muerte hay otra vida, a veces nos tratan de que somos locos. Pero déjeme decirle que no es locura, sino es una realidad. Nos lo confirmó nuestro Jesucristo, que Él, muriendo, fue levantado por nuestro Padre Celestial al tercer día. Y Él tiene vida. Entonces sí podemos creer que hay vida después de la muerte. Y como hay vida después de la muerte, y todo aquel que va a cerrarse a seguir viviendo en una vida ignorante, después de la muerte también va a tener sus consecuencias. Entonces, amado hermano, para entender la palabra, hay que tener en cuenta qué dice la palabra sobre la sentencia que habrá para el fin. A nosotros, los cristianos, los que leemos la Biblia, sabemos muy bien de todo lo que el Señor nos ha enseñado. Dijo el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le pedían que explicara algo que iba a acontecer en los tiempos finales, el Señor les decía, no, pues ustedes bien lo saben, de que el que va a hacer mi voluntad, yo me lo llevo, y el que no va a tener su castigo. Dice su palabra, decía que muchos van a ser llamados, mas pocos los escogidos. Entonces yo siempre he dicho esto y he meditado en esto, de que esa palabra es de ponerle atención. Solo póngale atención, dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces está en mí, está en usted, si usted solamente quiere ser un llamado o quiere esforzarse por ser uno de los escogidos. Dijo el Señor Jesucristo, irán dos en el camino, uno será tomado y el otro será dejado, o estarán dos en la cama, igual manera, a uno me llevo y el otro se queda. Ahora está en usted y está en mí, en que yo quiera decidir si quiero ser uno de los que se van a ir con Él o de los que se van a quedar. O dice su palabra también, en aquel día habrán dos grupos. Uno estará a su derecha, el otro estará a su izquierda. A los de su derecha les dirá, venid, benditos hijos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Y a los de la izquierda les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces está en mí y está en usted en qué lado queremos estar. Pero de manera que el Señor viene presentando el Evangelio, viene presentando la verdad, para que nosotros decidamos si queremos estar al lado de la verdad o
o al lado de la ignorancia. Amén. Entonces, amado hermano, para ir más allá sobre este punto, déjeme decirle que en la Biblia, leyendo las Escrituras, nosotros podemos encontrar todo lo que queramos averiguar. Así como Pablo le predicaba a esta gente, y esta gente no dejaba de pereza, sino que se esforzaban en decir: ¿será verdad lo que aquel me está diciendo? Entonces, déjeme decirle que en este momento yo le vengo comprobando con la palabra de que lo que le estoy diciendo es la verdad. Amén. Dice su palabra allá en Primera de Juan, su capítulo 1 y su versículo 9. Dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Para salir de la vida ignorante, de la vida donde se anda ciego, y poder llegar a la vida que el Señor nos ofrece, primeramente dice su palabra que debemos de confesar nuestros pecados, tomando en cuenta que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué debemos de hacer? Confesar, no hacer lo malo y quedarme y seguir caminando como que yo no he hecho nada. No, debemos de confesarlo. ¿Por qué? Lo vamos a ver adelantito. Déjeme decirle, amado hermano, de que allá en Hechos, su capítulo 3 y su verso 19, dice su palabra: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjese, amado hermano, de que meditando en esto, me lleva a mi pensamiento. Ustedes han leído cuando Juan el Bautista estaba bautizando allá en el Jordán, y de repente llegaron unos fariseos a escuchar y llegaron a entender lo que Juan predicaba. Y dice que llegaron y hubieron unos que sí aceptaron ser bautizados. Y cuando Juan los vio, ¿qué les dijo? Generación de víboras, les dijo. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Aleluya. Ellos, porque Juan estaba bautizando, dando un bautizo de arrepentimiento. Pero Juan les habló claro a esa gente y les dijo: no es necesario que solamente se arrepientan, sino dijo: den frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, amado hermano, déjeme decirle de que usted no me va a dejar mentir. De alguna manera, no creo que solo a mí me haya pasado, pero cuando yo empecé a hacer votos con el Señor y yo hacía algo malo, llegaba el momento en que yo me arrepentía y decía: ya no lo voy a hacer. Pero a los cuantos días se me olvidaba y lo volví a hacer. Es como cuando el borracho dice: ya no voy a tomar, en el momento que está teniendo las consecuencias del alcohol. Pero ya después, cuando pasa, se le olvida y lo vuelve a hacer. Entonces, aquí la palabra nos habla de esta manera: arrepiéntete, pero da frutos de arrepentimiento. Ya no hagas lo que estabas haciendo, porque lo que estabas haciendo te alejaba de Dios, te llevaba a la condenación. Ahora, ¿cuál va a ser ese fruto de arrepentimiento? Haz las cosas buenas que te van a llevar al cielo. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, de que lo tengamos en cuenta, amado hermano. Dice en Apocalipsis capítulo 2 y su versículo 5: recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las buenas obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te arrepientes. De manera de que el hombre y la mujer, si no llega a un arrepentimiento verdadero, corre peligro, amado hermano. Corremos peligro. ¿Por qué? Porque el peligro que corremos es que si no nos arrepentimos, déjeme decirle que todos nosotros sabemos muy bien que la oportunidad la tenemos ahorita, ahora que estamos vivos. Porque ya muerto, amado hermano, ahí sí que se canceló todo. Toda esperanza se murió. Ahora lo que nos va a tocar va a ser enfrentar las consecuencias. Es similar a como cuando un padre le dice a su hijo: mijo, aléjate de las drogas, no robes, ya no mates. Él tiene la oportunidad de arrepentirse, pero si no lo hace, cuando lo logran agarrar, ahí tiene que enfrentarse a las consecuencias, a recibir la condena que le van a dar. Es similar a que nosotros la oportunidad la tenemos ahorita que estamos vivos, porque está escrito, amado hermano, de que es necesario de que el hombre muera y sea presentado ante el tribunal de aquel gran juez a rendir cuentas según cómo fuesen sus obras, si fuesen buenas o fuesen malas. Pero de que vamos a entregar cuentas, vamos a entregar cuentas. Ahora, ¿para qué esperar hasta ese momento? Cuando la oportunidad la tuvimos hoy de que todas esas cosas malas pudieran, dice que si confesamos nuestros pecados, Él los borra. El Señor quiere que usted y yo hagamos cosas buenas. ¿Cuál va a ser esas cosas buenas? Consagrar nuestra vida a Él, predicar su palabra, que es su voluntad. Dice en la oración del Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino a la tierra, haz tu voluntad. Entonces usted y yo sabemos muy bien cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, mas que todos vengan a un arrepentimiento. Entonces está en usted y yo en que trabajemos para hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, amado hermano, el hombre o el cristiano que no se esfuerza por vivir esa vida consagrada a Dios va a tener su consecuencia. Fíjese que allá en segunda de Pedro, su capítulo 3 y su verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Ahora usted no me deja mentir. ¿Cuánta gente no ha dicho: hombre, ese evangelio que predican lo hablaban allá en los tiempos de mi tatarabuela, que Cristo pronto venía, que Cristo ya estaba a la puerta, y Cristo nunca ha venido? Ya crecí yo, crecieron mis hijos, y Cristo nunca viene. Entonces la gente se está acostumbrando y teniendo en mente que la venida del Señor la tienen por tardanza. Pero déjeme decirle, hay dos sucesos por pasar en esta vida. Una, el Señor Jesucristo viene por su pueblo, o otra, la muerte sorprende al hombre. Porque eso de que usted y yo nos sintamos fuertes, quizás jóvenes, aunque ya estamos viejos, amados hermanos, pero aunque digamos tenemos vida, me siento fuerte, nada nos garantiza, papá, nada nos garantiza, mi hermano, de que vamos a tener vida. Porque lo dejó el Señor, aquel ejemplo de aquel joven, de aquel joven rico, que teniéndolo todo, y dijo: ahora sí, alma mía, muchos bienes has tenido, ahora sí, gózate, disfruta de la vida. Cuando atrás escuchó una voz que le dijo:
tonto, necio, esta noche vienen por tu vida y todo lo que has provisto, todo lo que has obtenido, ¿de quién va a ser? Entonces el Señor nos confirma de que la vida Él nos la da, pero nos la da durante el tiempo que a Él le dé su gracia y misericordia. Pero hasta aquí el Señor nos da la oportunidad de vida para nosotros enmendar nuestros errores, amado hermano. Fíjese, amado hermano, que yo me pongo a meditar en la palabra del Señor y ahorita a mi pensamiento viene la escena de donde está aquel rico. Usted ha oído escuchar sobre el rico y Lázaro. Aquel rico tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. Y cuando estaba en aquel tormento, el hombre pedía una oportunidad. Déjeme decirle que cada día uno tiene esa oportunidad. Escuchaba en una ocasión de un testimonio de una hermana que el Señor le permitió ver el sufrimiento de aquella gente allá en el infierno, y dice que pudo ver a un hombre que le pedía a Dios. ¿Sabe qué le pedía, amado hermano? Poder regresar a este mundo tan siquiera un par de segundos. Y dice que le dijo el Señor: ¿y para qué quieres ese par de segundos? Porque en ese par de segundos yo voy a tener la oportunidad de arrepentirme y de poder renunciar a esa vida que yo vivía. Hoy en día el Señor no nos está dando 2 segundos a nosotros. A cada día cuenta con 24 horas, hermano. Cada hora tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Tenemos la oportunidad para meditar en lo que estamos haciendo, si somos aprobados delante del Señor. Imaginémonos que estamos en ese momento preciso y que si vamos a poder ser dignos de que el Señor nos diga: venid, benditos hijos de mi Padre, o hay necesidad de que yo cambie, que yo todavía enmende errores. Hoy tenemos la oportunidad para meditar. Fíjese, amado hermano, de que el Señor es tan lindo, tan amoroso, que Él nos deja hacer todo lo que nosotros queramos. Pero déjeme decirle que allí está escrito que vamos a entregar cuentas. Vamos a entregar cuentas. Entonces procuremos que las cuentas que vamos a dar sean cuentas buenas, con ganancia. No que vayan a ser cuentas malas, que en lugar de tener ganancia vamos a estar endeudados todavía. Amén. Mire, amado hermano, dice su palabra ya en el libro de Hebreos, Mateo 3:7. Dice Mateo 3:7 y 8. Juan miraba que muchos fariseos, dice, venían a su bautismo, pero él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Si te has arrepentido, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario dar esos frutos. Es necesario, amado hermano. Fíjese que aquí usted y yo sabemos muy bien de que yo no puedo engañar a usted. Usted, mujer, como pareja, usted puede engañar a su marido, o viceversa, o el marido puede engañar a la mujer. Pero a Dios no se le engaña. Dice su palabra que cada paso que el hombre que da por la senda donde vaya, hay un ojo que lo está viendo. Hay un ojo que lo mira todo. Yo
Yo quiero que usted vaya conmigo ahora sí a Hebreos 4:12, para que vea que lo que le estoy hablando es cierto y no vaya a decir, este hermano William nomás está hablando porque quiere. No, estamos hablando aquí la palabra del Señor. Hebreos 4:12. Dice la palabra así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta, amado hermano? Por eso le decía, nosotros podemos fingir quizás una doble vida. Quizás podamos aparentar, hoy soy esta persona y mañana soy otra. No, sí podemos, sí podemos. Dijo Pablo, todo lo puedo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ni todo me edifica. Igualitito es esto que yo le estoy diciendo ahorita en este momento. Quizás usted se puede engañar hasta a sí mismo, pero tome en cuenta de que en aquel momento todo, amado hermano, lo va a escudriñar el Señor. Todo lo va a saber, todo, aún hasta lo que el hombre haya hecho en lo más secreto, a donde usted tal vez se haya metido en un rincón y hacer algo que dijo, aquí nadie me mira, va a ser descubierto. Va a ser descubierto, amado hermano. Déjeme decirle que el Señor es tan amoroso de que nos permite su palabra a tiempo. Déjeme decirle que este tema que estamos hablando es muy importante, porque está hablando del momento en que vamos a dar cuentas, sean para bien o sean para mal. Pero el Señor está hablando a tiempo, de manera que todavía tenemos la oportunidad de reflexionar en lo que estamos haciendo. No solo lo que estamos haciendo nosotros, sino que también nos está enseñando en las consecuencias que está pasando o que puede pasar aquel que está viviendo en esa vida cegada. Amén. Pero el Señor quiere que su iglesia esté preparada. Amén. Dice su palabra del Señor allá en Apocalipsis, su capítulo 20 y su verso 12. El Señor le permitía a este siervo Juan en aquella visión ver, y dice Juan allí en el 20:12: y vi a los muertos, a grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire, amado hermano, ahí sí que usted mismo lo está leyendo juntamente conmigo, que fueron abiertos primero los libros de las obras. Los libros de las obras fueron abiertos más primero que el libro de la vida, amado hermano. Entonces eso quiere decir que es muy importante lo que nosotros hacemos, porque de lo que nosotros hacemos, de eso va a depender si vamos a aparecer ya en el otro libro, que fue el libro de la vida. Y es algo tan real que lo vio Juan. Dice que ahí vio a grandes y pequeños.
ahí sí que no va a haber ninguno que va a decir, yo me voy a escapar de no dar cuentas. Allí todos van a dar, todos. Si usted continúa leyendo de ahí en adelante, dice Juan, yo vi cómo el mar entregaba sus muertos y todo lo que había sido causa de haberse llevado a gente, los entregaban para que dieran su cuenta. Entonces, amado hermano, echémosle ganas, esforcémonos. Leíamos al principio que el predicar la palabra trae persecuciones, pero que no nos desanime, sino que nos inste a seguir adelante, a seguir adelante. El Señor en su palabra nos dice que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Porque en aquel día, cuando Él andaba con sus discípulos, y en eso que dice que alzó sus ojos a aquellas llanuras, y dice que miró a aquella gente amontonada, dice que le dio tristeza de verlo, cómo andaban como ovejas sin pastor, y le dijo a sus discípulos, rogad al Padre para que envíe más obreros a su viña, porque a la verdad la mies es mucha, mas poco los obreros. Hoy el Señor ha levantado a pastores que han enseñado y discipulado a los miembros, como a usted, como a mí, que nos han enseñado la verdad, y hoy nosotros podemos compartir esa verdad con aquel que está ignorante y que no la conoce. Así que no podemos decir no sabemos, sí sabemos. Cada uno de nosotros que estamos aquí estamos preparados, y no ignoremos de que el Señor nos ha dado esa sabiduría para entender su palabra. ¿Por qué? Porque en aquel día también eso va a ser presentado de Él. Va a decir el Señor, yo te di sabiduría para que entendieras mi palabra, ¿por qué no hablaste mi palabra? Vamos a entregar cuenta. Vamos a entregar cuenta, amado hermano. Entonces, esa ha sido una meditación que yo he traído de parte del Señor para poder compartirla con ustedes. Que la honra y gloria sea nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, para seguir adelante, el día de hoy tenemos lo que es la Santa Cena. Amén. Entonces, amado hermano, yo